Buenas tardes a todos los presentes. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos le da la más cordial bienvenida a este tercer foro informativo sobre la consultoría para la determinación del porcentaje aceptable para la penetración de energía limpia, sobre todo solar, en Panamá. Nos acompaña en la mesa principal el ingeniero Eduardo Tomás, jefe de normas técnicas de la SEP, la licenciada Jenny de Da Lorenzo, jefa de análisis económico y financiero de ASEP, el ingeniero Edgardo Leandro Torres, socio y director del área de Utility Business del Grupo Mercados Energéticos GME, y Pablo Salinas, consultor de Utility Business de GME. Como objetivo de este tercer foro es determinar el porcentaje aceptable para la penetración de energía limpia y presentar todos los detalles, información y análisis de las consideraciones para recomendar la alternativa más viable. Sin más preámbulos, iniciamos con palabras de bienvenida por parte del ingeniero Eduardo Tomás. Muy buenas tardes a todos, eh, compañeros de la SEP, colaboradores de las empresas de distribución, agentes de la Cámara Panameña Solar, público presente. Primero que todo, agradezco su presencia el día de hoy en este tercer foro informativo. El propósito del mismo es poder ponerlos al tanto de lo que hemos estado haciendo y puntualmente ya viendo las recomendaciones que el consultor, luego de haber hecho los análisis con toda la información que tenemos, ha logrado llegar. Paralelo a esto, como siempre, y a pasos de lo que indica la licenciada Selma Rodríguez como administradora de la SEP, nosotros somos aquí gente de puertas abiertas, una institución de puertas abiertas. Si tienen alguna consulta, comentario o punto de vista adicional que quieran presentar, ya sea posterior al foro, inclusive posterior al tiempo de recepción de comentarios, ustedes saben que aquí estamos, aquí recibimos los comentarios, e inclusive si los podemos atender directamente en tema de alguna consulta muy delicada o particular, aquí estamos. Para hablar un poquito de la dinámica del foro, el ingeniero Pablo Salinas nos va a presentar la información de lo que vinieron a encontrar, tomando en cuenta toda la data del mercado y tomando en cuenta la información que se pudo analizar a través de diferentes medios. Y posterior a el foro informativo, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Esta sección de preguntas y respuestas, por más que quisiéramos responder todo lo que haya a ver, hay que estar conscientes de que tenemos un tiempo relativamente limitado, por lo cual, una vez concluya el foro informativo, se va a permitir un periodo de 2 semanas, es decir, a partir del lunes de la próxima semana hasta el viernes de la semana de más arriba, para poder hacer recepción de comentarios que sean considerados en el último informe, ya que esto es parte de lo que de lo que se considera hacer el informe número 3 y la entrega final por parte del consultor. Se va a poner en la página web en la página web de la SEP un punto que habla acerca de este foro y donde van a poder ver la dirección de correo en donde pueden enviar sus comentarios. Va a ser la misma dirección de correo en donde se han enviado los comentarios en periodos anteriores, así que si ya la tienen de mano, no ha cambiado. Si no, bueno, ahí va a estar y para lo que ustedes necesiten cualquier otra cosa, si no la pueden encontrar, pueden llamar aquí a la CEP y nosotros les vamos a indicar dónde está o cuál sería. Sin mayor preámbulo, yo creo que con eso concluyo mi participación. Cualquier cosa, estamos aquí al pendiente y le doy paso al ingeniero Salinas para poder que nos dé la presentación del foro per se. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Presentamos formalmente al expositor de este foro informativo, de este tercer foro informativo. Es ingeniero eléctrico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, magíster en energías renovables y eficientes energéticas de la Escuela Abierta de Desarrollo de Inglaterra de Ingeniería y Construcción, Madrid, España. Cuenta con 8 años de experiencia en servicios de consultoría relacionados al análisis de funcionamiento de sistemas eléctricos, fundamentalmente para sistemas de distribución en mediana y baja tensión, estudios tarifarios, estudios de energías renovables, entre otros. Presentamos al ingeniero Pablo Miguel Salinas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, tal como mencionó el ingeniero Tomás, lo que vamos a
hacer en este momento es presentar, como parte de este tercer foro informativo, el desarrollo y el avance que tenemos hasta el momento de la presente consultoría, que se relaciona con la determinación del porcentaje aceptable para la penetración de energía limpia, en este caso solar, en Panamá. Bien, como introducción y a modo de guía de la presentación tenemos 4 ejes principales. El primero es poder compartir y presentarles los objetivos que tiene este estudio, bien, tanto el objetivo general como los diferentes objetivos específicos, tal cual se ha hecho en los 2 foros anteriores. El segundo punto importante es, en este caso, centrarnos en la etapa 2 de este estudio, el desarrollo de la misma, los resultados obtenidos, bien. El tercer punto son las recomendaciones que nosotros como equipo consultor hacemos respecto de la información enviada y del análisis realizado y los diferentes resultados obtenidos. Y como último punto de la presentación tenemos el cronograma ya realizado y lo que queda por realizar de esta consultoría. El objetivo general que tiene la presente consultoría es poder determinar el aumento del porcentaje máximo de los niveles de penetración de potencia o energía, y energía también, de las plantas de autoconsumo por zona de concesión de las empresas distribuidoras. En este caso también es importante considerar en toda esta determinación las adecuaciones que haya que hacer a la red de distribución, el manejo operativo de la red, las implicaciones tarifarias en la remuneración de la red de distribución y los efectos de pérdidas técnicas y calidad de servicio. Dentro del objetivo general, nos centramos en una serie de objetivos específicos, los cuales son determinar el porcentaje máximo de los niveles de penetración de potencia y o energía de las plantas de autoconsumo y los parámetros para definir si estos niveles máximos deben ser en base a potencia, en base a consumo o en base a ambos. Como segundo objetivo específico está evaluar el efecto del aumento en los niveles de penetración, considerando implicaciones tarifarias en la remuneración de la red, proyecciones de compra de energía y potencia para las empresas distribuidoras, así como el efecto de las pérdidas técnicas y la calidad de servicio. Como tercer punto y de objetivo específico está proponer, en el caso de ser necesario, un nuevo esquema o una nueva metodología de facturación y liquidación de créditos para aquellos clientes acogidos al procedimiento de autoconsumo, considerando como base el porcentaje de penetración máximo recomendado dentro de esta consultoría. Finalmente, tenemos 3 objetivos específicos, los cuales son evaluar la posibilidad de obtener un mayor porcentaje de penetración en potencia, consumo y o ambos, con la implementación del nuevo esquema propuesto, recomendar qué opción es la más viable entre la recomendación de porcentaje de penetración máximo permitidos bajo el esquema actual o la implementación de un nuevo esquema de compensación, y finalmente informar a la población general sobre el estudio a realizar y las diferentes conclusiones obtenidas. Bien, en este caso damos un aviso que es que todos los resultados y las conclusiones obtenidas hasta el momento en esta presente consultoría forman parte de la opinión, en este caso del equipo consultor. Una vez que se entregue el informe final por parte del consultor, el mismo será analizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos como parte de un insumo normativo requerido para elaborar una propuesta de modificación al procedimiento de autoconsumo y posteriormente someterla a consulta ciudadana. Ahora lo que vamos a presentar es el alcance y el enfoque de la etapa 2 de esta consultoría, la cual consiste en determinar y evaluar nuevas alternativas con respecto a los porcentajes de penetración actuales y el esquema de facturación y liquidación de créditos vigente. Esto se divide en 2 puntos principales. El primero es proponer un nuevo esquema de remuneración para los clientes acogidos al procedimiento de autoconsumo, considerando como base el o los porcentajes máximos recomendados,
y evaluar la posibilidad de obtener un mayor porcentaje de penetración con la implementación de este nuevo esquema propuesto. El segundo punto que tiene este alcance de la etapa 2 es proponer 3 porcentajes máximos de penetración de potencia y o energía por zona de concesión bajo el nuevo esquema de remuneración propuesto. Dicho esto, lo que presentamos a continuación es el desarrollo que tuvo esta segunda etapa de la consultoría, el cual consiste, en primer lugar, en poder analizar la afectación económica, en este caso en función de la tarifa promedio, para el esquema de compensación actual, es decir, el esquema net metering, y para el esquema de facturación propuesto, que es el esquema net billing, considerando el límite actual de energía de generación distribuida y 3 límites propuestos por el equipo consultor. El segundo punto de desarrollo de esta etapa 2 es poder analizar el impacto que tiene la generación distribuida o los usuarios con autoconsumo en el diferimiento de inversiones en la red, considerando diferentes escenarios, tanto de ubicación de esta generación distribuida como también diferentes niveles de penetración de la misma. Finalmente, la etapa 2 termina su desarrollo con un análisis del impacto que tiene esta generación distribuida en las pérdidas de energía de la red. También, al igual que el caso del diferimiento de inversiones, considerando diferentes escenarios de penetración y de ubicación de la generación distribuida. Siguiendo lo propuesto y lo desarrollado en esta segunda etapa, lo que se presenta a continuación son las conclusiones de los diferentes estudios y los resultados obtenidos. En primer lugar, se evalúa la afectación económica para cada uno de los esquemas de compensación. Esta afectación, tal como se mencionó en la diapositiva anterior, se realiza en base a la tarifa promedio. De esta forma, lo que se determina es cómo es la afectación para cada uno de los esquemas de compensación, tanto el esquema actual, net metering, como el esquema propuesto, net billing, para una serie de límites de penetración de energía propuestos. Bien, entonces, los resultados que se obtienen, en este caso expresados en millones de balboa, son los siguientes. Como se puede observar, para cada una de las empresas distribuidoras tenemos, en primer lugar, un monto facturado, que nosotros le denominamos caso de referencia. En este caso, nos referimos a la facturación de cada una de las empresas distribuidoras sin considerar el efecto y el impacto de la generación distribuida. Y luego, tanto para el porcentaje actual, en este caso en realidad definido para octubre del 2023, como para el límite actual y una serie de escenarios propuestos del 5, del 10 y del 15% de penetración de energía, se evalúa la afectación para cada uno de los esquemas de facturación. Como se puede observar, para las 3 empresas y para los diferentes niveles de penetración de energía de generación distribuida, la afectación resulta mayor para el esquema de compensación actual. Es decir, el esquema de compensación propuesto, net billing, presenta una afectación menor. A partir de esto, podemos obtener una serie de conclusiones. En primer lugar, el autoconsumo provoca afectaciones a los usuarios, fundamentalmente a los usuarios que no cuentan con autoconsumo, y a su vez, esta afectación resulta mayor para el esquema de compensación actual respecto del esquema de compensación propuesto, que en este caso es el net billing. Bien, como segundo punto de desarrollo de esta etapa, lo que se hizo fue evaluar el impacto que tiene la generación distribuida en el diferimiento de inversiones en la red. Para ello, se solicitó a cada una de las empresas distribuidoras que nos proporcionaran una serie de circuitos representativos, esto en base a criterios de aspectos topológicos, áreas abastecidas, capacidad máxima, y también, como punto extra, se le solicitó que esos circuitos fueran sin generación distribuida actualmente o
en el hipotético caso, con una generación muy baja, un autoconsumo muy bajo. A partir de la información proporcionada por las empresas distribuidoras, se hizo un análisis de las pérdidas, del diferimiento de inversiones en la red, y este análisis consistió en dos puntos fundamentales. El primero, poder evaluar para cada uno de los circuitos representativos cómo se modificaba el porcentaje de carga, esto es en términos promedio, ¿sí? Cómo se modificaba el porcentaje de carga para un escenario sin generación distribuida y para una serie de escenarios con generación distribuida analizados. En este caso, ya sea desde un porcentaje de generación actual, como también un nivel de penetración de un 60%. Entonces, para cada uno de estos circuitos se evaluó esa disminución, bien, en el porcentaje de carga de todos los tramos promedio, ¿sí? Y se determinó lo que se muestra a continuación. En este caso, por cuestiones de presentación, no presentamos todos los circuitos, sí presentamos aquellos circuitos que se consideran más representativos de cada una de las empresas distribuidoras, y lo que podemos observar es que efectivamente sí, se observa una disminución en el porcentaje de carga, bien, a medida que se incrementa el nivel de penetración de generación distribuida. En este caso, como se muestra en la primera columna, nosotros colocamos entre paréntesis el término promedio porque también se solicitó a las empresas que simularan la penetración de generación distribuida en diferentes escenarios, es decir, al inicio de la red, distribuida en el promedio de la misma y al final de esta. El segundo punto de análisis dentro del diferimiento de inversiones tiene que ver con la afectación propiamente en los años en los que se puede atrasar o adelantar una inversión a partir de la generación distribuida. En este caso, como podemos observar, también se presenta una disminución en los años para realizar una inversión, es decir, un atraso en el tiempo. Sin embargo, lo que se puede observar en base a los resultados obtenidos es que sí existe una serie de beneficios de la generación distribuida en cuanto al diferimiento de inversiones en este caso, pero este beneficio resulta en una escala menor en relación a la afectación económica fundamentalmente a los usuarios que no cuentan actualmente con instalaciones de autoconsumo. Por otro lado, también dentro de lo que es el estudio realizado, se observó que en algunos casos, para diferentes niveles de penetración y de ubicación de la generación distribuida en la red, se observa un adelanto en el tiempo de las inversiones. Esto puede deberse o al nivel de penetración o a la ubicación de la misma o también a las características técnicas de cada uno de los circuitos. Es decir, no en todos los escenarios analizados se observó un atraso en el tiempo de las inversiones. Como último punto de desarrollo de esta etapa 2, se analiza y se evalúa el impacto que tiene la generación distribuida en las pérdidas de energía. También, tal como se hizo para el diferimiento de inversiones, se realiza para una serie de circuitos representativos. En este caso también considerando que tengan la menor penetración de generación distribuida posible, o cero, en el caso ideal. Como se puede observar, también para cada una de las empresas distribuidoras se presenta una disminución de las pérdidas de energía a medida que el nivel de penetración de autoconsumo aumenta, se incrementa, ¿sí? Entonces, lo que se observa es, por un lado, cómo se reducen estas pérdidas, y en la segunda columna de cada una de las empresas se presenta la diferencia en punto porcentual, ¿sí? Desde el caso base, es decir, un caso sin generación distribuida, hasta el caso de un nivel de penetración de un 60%. ¿Bien? A partir de lo presentado anteriormente, podemos concluir similar a lo que sucede con el diferimiento de inversiones. Esto quiere decir que la generación distribuida genera beneficios en el sistema, tales como una reducción de las pérdidas de energía, pero sin embargo, este beneficio también se encuentra en una escala menor respecto de la afectación fundamental que sufren los usuarios sin generación distribuida.
Además, como punto importante a tener en cuenta, es que una penetración de generación distribuida excesiva, es decir, sin una adecuada planificación, puede generar sobrecargas y también puede afectar la operación del sistema eléctrico en este caso. Como punto 3 de la presentación, vamos a presentar las recomendaciones del equipo consultor y se dividen en dos ejes principales. Por un lado, las conclusiones técnicas finales y por otro lado, las conclusiones económicas finales. Las conclusiones técnicas tienen como primer punto que se recomienda no establecer límites estrictos de penetración, en este caso de autoconsumo, sino que estos límites surjan a partir de un análisis técnico que tome en consideración la red, las características técnicas de ella y la generación distribuida a conectar en cada caso. Por otro lado, se recomienda modificar el procedimiento de conexión. Esto en pos de establecer distintas instancias de revisión, ir de una instancia de revisión más simple hasta una instancia más compleja, dependiendo del impacto de la generación distribuida a conectar. Dentro de estas instancias, lo que recomendamos es establecer una instancia de revisión más simple a fin de agilizar los trámites de conexión que tienen que ver con esta generación distribuida. Como conclusiones económicas finales, recomendamos mantener el esquema de compensación actual hasta alcanzar los límites de penetración actuales de generación distribuida. Una vez alcanzados dichos límites, lo que recomendamos es adoptar el esquema de facturación net billing como mecanismo de compensación. Además, también en esta adopción del nuevo esquema de compensación, recomendamos establecer mecanismos regulatorios que permitan una transición ordenada de un esquema al otro. Finalmente, como último punto de la presentación, vamos a presentar el cronograma de la consultoría, en el cual ya se ha realizado la presentación del informe número 1, correspondiente a la evaluación de los porcentajes de penetración máximos actuales y recomendación de porcentajes de penetración manteniendo el esquema actual, el esquema vigente. El informe 2, que también ya ha sido presentado, tiene como objetivo la propuesta de un nuevo esquema de facturación y de 3 porcentajes máximos de penetración. Y finalmente, el día 30 de junio, el día que finaliza la presente consultoría, se presenta el informe 3, en donde el consultor recomienda la alternativa más viable a partir de todo lo evaluado. Como último punto, presentamos el cronograma de los foros informativos, en donde el foro 1 y el foro 2 ya han sido realizados, y el foro 3, que corresponde a la presentación de cálculos, hallazgos y recomendaciones, es el que estamos teniendo en este momento. Muchas gracias por su atención. Agradecido, ingeniero Salinas. Luego de esta presentación pasamos al periodo de preguntas. Para ello invitamos al podio al licenciado Luis Chamorro para que les explique la dinámica a aplicar. Buenas tardes, gracias por su participación. Si a partir de este momento aperturamos el periodo de preguntas y para un control adecuado, ya que estamos grabando este foro, vamos a facilitarle un micrófono. Por favor, nos levanta la mano para obtener un orden adecuado. Una vez tenga micrófono, se identifica con su nombre y a qué empresa representa. Empezamos con el caballero de aquí. Le facilitamos micrófono. ¿Alguien más para ir ordenando el periodo de preguntas y respuestas después del caballero? Buenas, soy Ian Martínez de la empresa Seca Energy y miembro de la Cámara Panameña de Energía Solar. Una serie de consultas, ¿no? Las doy rapidito. ¿A qué se refiere usted en afectación y disminución de carga? ¿Y por qué considera que esto es una afectación negativa? La otra, ¿cuál es el esquema que utiliza para determinar que el que se autogenera le aumenta el costo al que consume?
debe compartir el planteamiento matemático para verificar los factores utilizados, para verificar que no estén predispuestos a un resultado. O sea, primero se fija el objetivo y luego la ecuación. ¿De dónde y bajo qué circunstancias? Solo se habla de afectaciones negativas. En momentos dijo, puede ocasionar malo, puede ocasionar malo. Ese puede, hipotético, bajo qué circunstancias se da. No ha mencionado los requerimientos a la infraestructura en base al tiempo, crecimiento de los centros urbanos y avance tecnológico, los requerimientos hacia la empresa de los circuitos de distribución. No ha mencionado, lo repito, no ha mencionado los requerimientos a las empresas distribuidoras en base a la infraestructura en la cual se desempeñan, requeridos por tiempo, crecimiento de los centros urbanos y avance tecnológico, sobre todo considerando que ellos heredaron toda esa infraestructura. No ha mencionado nada positivo de la generación distribuida. Entonces, sí, me gustaría, para cuestión de orden, que se haga una pregunta bastante corta para darle paso a los demás. Si quiere ir, puede finalizar la pregunta o es un comentario. No, es un comentario. sí. La generación distribuida mediante sistemas solar fotovoltaicos es una tecnología moderna altamente eficiente y esencial para la transición hacia un modelo energético sostenible. Sin embargo, algunas voces señalan que esta generación puede afectar negativamente la red eléctrica existente, provocando fluctuaciones de tensión, inestabilidad o desafíos técnicos. Es fundamental comprender que estos efectos son negativos. En realidad, que estos efectos negativos en realidad no son causados por la tecnología solar en sí, sino que son el resultado directo del estado arcaico e inadecuado de la infraestructura eléctrica tradicional. Las redes eléctricas convencionales fueron diseñadas históricamente para una generación centralizada, en la que las grandes plantas generadoras alimentan energía hacia consumidores pasivos a través de una red unidireccional. En contraste, la generación distribuida solar plantea una realidad diferente, en la que múltiples usuarios pueden inyectar energía simultáneamente en puntos diversos y variables de la red. Este nuevo escenario exige una red con flexibilidad, capacidad técnica para gestionar la bidireccionalidad de los flujos energéticos. La verdadera raíz del problema radica en que muchas redes eléctricas aún operan con tecnologías y diseños obsoletos que no pueden adaptarse fácilmente a la generación distribuida. Esto se agrava debido a que las empresas distribuidas heredaron estas redes del Estado sin haber realizado inversiones significativas en su mantenimiento y actualización, lo que incrementa las dificultades para integrar nuevas tecnologías renovables. Cabe destacar que estas empresas distribuidas cuentan con suficientes beneficios, rentabilidad, incentivos, subsidios, concesiones y demás ventajas financieras que las hacen extremadamente rentables, dándoles de una capacidad económica más que suficiente para haber mantenido y actualizado adecuadamente la red de distribución durante su periodo de operación. En Panamá, la generación distribuida carece de incentivos específicos y su desarrollo está siendo gestionado completamente por el sector privado, con gran esfuerzo y sacrificio. Cada instalación de un nuevo generador distribuido representa un avance hacia la resiliencia y sostenibilidad del sistema energético. Por el contrario, cada acción que obstaculiza o castiga la integración de la generación distribuida constituye un sabotaje directo a la modernización y resiliencia de la red eléctrica nacional. El país requiere de energía proveniente de todas las fuentes disponibles, ya que las demandas futuras del desarrollo tecnológico así lo exigen. En conclusión, atribuir a la tecnología solar los efectos negativos sobre la red es erróneo e injusto. El auténtico desafío reside en actualizar y mejorar una infraestructura eléctrica que quedó atrás en la evolución tecnológica. La solución, por lo tanto, no es frenar el avance de la generación solar distribuida, sino acelerar la modernización de nuestras redes eléctricas para aprovechar plenamente el potencial de esta energía renovable y sostenible. Muchas gracias. Nosotros aperturamos, pues, como usted sabe, en el periodo de... Vamos a facilitar el micrófono aquí al licenciado. Con todo respeto, vamos a recepcionar todos los comentarios que bien tengan ustedes disponer a la SEP en la página web de la longitud que ustedes deseen. Y aquí en este foro estamos aperturando, pues, para de manera ordenada hacer una pregunta bastante breve, algún tópico para darle oportunidad a otras personas. A ver, adelante, el caballero. Gracias. Juan Navarro, yo también soy de la Cámara Solar. Era un comentario la persona. No, fue un comentario, entiendo, ¿no? Fue un comentario. Bueno, pero si quiere responder, ingeniero, puede responder Si también. quieren responder sobre el comentario, Esa es la idea, sí. perfecto. Entonces vamos paso y permiso, por favor. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí,
tengo, digamos, no tengo recuerdo de todas las preguntas y comentarios que nos hicieron, pero en términos generales, nosotros no estamos diciendo que no es beneficioso para el sistema de distribución. Sí, de hecho, el tema pérdidas, estamos diciendo que claramente, digamos, presenta un beneficio, una reducción de las pérdidas que se producen en el sistema. También estamos diciendo que efectivamente también se produce un efecto de diferimiento de inversiones. El efecto de diferimiento de inversiones es un poco más complejo porque depende no solamente de, digamos, factores topológicos y características del circuito, sino también de en qué momento se produce la demanda máxima del circuito, en qué momento digamos, la generación solar sabemos que no tiene una capacidad, digamos, firme, sino que en momentos está, en momentos se nubla y la producción solar cae fuertemente. Y en eso, sí, no, yo tengo, no, pero el storage no está garantizado, digamos. No, está bien, pero no está disponible. Todos los usuarios que tienen conectada generación distribuida, no todos tienen esa capacidad de almacenar y entregarla. Entonces, está bien, pero eso tiene que ser una decisión del usuario y el usuario tiene que estar dispuesto a pagar el costo de eso para poder hacerlo. Entonces, la generalidad hoy en día es que las plantas de generación solar no cuentan con almacenamiento, ni tampoco cuentan con la capacidad de almacenamiento como para poder estar abasteciéndose completamente durante el tiempo en el que no van a tener, digamos, luz solar. Esa es la realidad más masiva, digamos. Después posiblemente haya algún usuario que tenga alguna batería y pueda hacer algún tipo de gestión de demanda o alimentarse con las mismas sin tener que recurrir a la red. Pero eso hoy en día es algo minúsculo frente al resto digamos, los usuarios con generación distribuida, en donde efectivamente no cuentan con esta posibilidad. Pero nosotros estamos haciendo un análisis sobre la realidad, digamos. Por supuesto, calculo que dentro de 10, 15 años las baterías van a ser muy económicas y la realidad va a ser otra. Nosotros hoy tenemos una realidad y es esa realidad la que estamos analizando. Repito, mostramos, digamos, que hay beneficios en cuanto a las pérdidas, mostramos que hay beneficios en cuanto al diferimiento de inversiones. Simplemente hice la salvedad del diferimiento de inversiones, que no es lo mismo que la cuestión de las pérdidas, mientras que las pérdidas estamos hablando de energía, digamos, la energía tiene la ventaja que se puede acumulando, entonces todo ahorro va sumando, digamos. En cambio, en el diferimiento de inversiones estamos hablando de un problema de capacidad de transporte, y el problema de capacidad de transporte es un problema instantáneo. O sea, no es que si yo lo resuelvo los 364 días del año y un día no lo resuelvo, es lo mismo que tenerlo resuelto los 365 días. Por ese día en donde yo no puedo resolverlo, el sistema de distribución tiene que tener un dimensionamiento capaz, digamos, de abastecer la demanda como si la generación distribuida no estuviese. ¿Mm? Entonces, eso es básicamente lo que queríamos comentarle. Después, digamos, la cuestión, nosotros hemos separado las conclusiones en dos temas, un tema en las cuestiones técnicas y unas cuestiones económicas. En lo que se refiere a la afectación, esto básicamente, digamos, no es algo que estamos inventando, es algo que, digamos, cualquiera que lee literatura sobre las problemáticas en las compensaciones digamos, de la generación distribuida, la han vivido todos los países, digamos, ¿no? El sistema de distribución y gran parte del sistema eléctrico, el sistema de transmisión y parte del sistema, de los costos del sistema de generación son costos fijos. Son costos fijos, no se pueden evitar, digamos. O sea, que la red esté disponible ahí es necesaria para el usuario que no tiene generación distribuida y también es necesario para el usuario que tiene generación distribuida, porque es el vehículo para poder hacer esas inyecciones y eventualmente abastecerse en los momentos en los que no tiene sol. Entonces la red es una realidad, hay que pagarla, tanto la red como los costos para operar y mantenerla. Lo mismo sucede con el sistema de transmisión y lo mismo sucede con, digamos, la infraestructura de generación. Tiene que estar, digamos, operada y mantenida y lista para que el momento que se la convoque entrar en operación, más allá de que esté despachado o no esté despachada. Entonces, toda esa serie de costos fijos del sistema hay que pagarlos. Lamentablemente hay que pagarlos. Y para pagar esos costos fijos están las tarifas. Por cuestiones, digamos, si se quiere, de costos y otras, históricamente gran parte de la demanda tienen medidores volumétricos, tienen medidores que registran simplemente energía. ¿Saben? Entonces,
Cuando yo estoy queriendo recuperar un costo fijo con energía, digamos, y antes no había problema porque no existía una merma en el mercado producto de la generación distribuida. Cuando aparece la generación distribuida, el mercado empieza a reducirse. Y si yo tengo que recuperar costos fijos con un mercado más chico, necesariamente tengo que incrementar las tarifas. ¿Y quiénes son los que más van a sufrir ese incremento de tarifas? Bueno, los usuarios que no tienen generación distribuida. Los usuarios que tienen generación distribuida en Panamá, digamos, en el extremo podrían no pagar durante el año su factura eléctrica, si tienen dimensionado una planta tal que su producción iguale o supere hasta un 25% a su consumo. Entonces, básicamente esos son los puntos que estuvimos evaluando durante el estudio, y repito, no es algo que estemos descubriendo nosotros ahora, es algo que ya se ha discutido en numerosos lugares del mundo, e incluso en muchos casos se ha cambiado también el esquema de compensación. Muy bien, siguiente pregunta y después viene usted, Caballero. Sí, Juan Navarro, de parte de la Cámara Solar, también. Yo sí les extiendo mi alta preocupación. Entiendo el punto que ha hecho y no es la primera vez que lo escucho. Sin embargo, yo pienso que o estamos dejando de verlo o a lo mejor no lo estamos viendo todavía los números, por lo menos yo no los he podido ver, pero yo insisto que la generación distribuida brinda más ahorros de lo que le estamos dando mérito. Entiendo que ya dijimos que estamos contabilizando el tema del ahorro por distancia. No sé si estamos tomando en cuenta la cantidad de veces el mantenimiento que te ahorras con los transformadores. Pero nuevamente, mi posición es que no se le están tomando en cuenta todos los beneficios y eh, no, sin querer respetar a nadie, para mí el tema del net billing, para mí eso significa impuesto al sol. Desde el punto de vista de nosotros que representamos a 80 plus, más de 80 agremiados, eh, nuestros sistemas y nuestra industria es una industria altamente competitiva. Tenemos que competir no solamente con nosotros mismos, con la distribuidora que también instala. Entonces, habiendo dicho eso, ahora tenemos que competir entonces contra este sistema que, en vez de repagar la inversión de nuestros clientes potenciales en 3 años, se va a repagar, no sé, en 6, en 8. Aparte, estamos hablando del 2, casi el 3% de la penetración. Vi muchos ejemplos ahí del 20, 30, 40, 60%. Está bien, lo entiendo, es el trabajo, pero, ¿sabes? Creo que más realísticamente podemos hacer unos ejemplos del 5%, a ver cómo nos va. Me gusta lo que dijeron de eliminar barreras. Fue exactamente lo que dijo el ingeniero Urriola, el secretario de Energía. Le pregunté formalmente sobre el tope. Su opinión es que no debe existir un tope. Y la opinión de él también es muy positiva y hacia apoyar a las renovables, específicamente generación distribuida. El secretario de Energía me comentó que ellos como gobierno, Panamá como gobierno nacional, ve estos clientes de generación distribuida como pequeñas plantas solares que el gobierno en un futuro igual tuviese que instalar 50, 60, 100 megas de solar. Tú igual los tienes que instalar, porque igual lo vas a necesitar. Entonces nosotros estamos casi que adelantando el trabajo y haciendo el trabajo por ellos. Eh, Nuevamente, siento que no se le están dando los beneficios correctos. Hay algo de responsabilidad del gobierno, de TESA, de las inversiones en el grid eléctrico, como dijo Ian, que tiene toda la razón. Pero nuevamente, nosotros como Cámara, no quiero hablar por todos, tengo que reunirme con mi gente y ver cómo opinamos todos, pero yo sí pienso que nosotros por encima rechazamos rotundamente el tema del net billing, porque simplemente si pasa, todas nuestras empresas quiebran, porque simplemente nadie más va a comprar. Eh, me da pánico escuchar esa palabra. Pero bueno, eso es más que una pregunta, son mis comentarios. Así que igual les agradezco el tiempo, a la orden para seguir discutiéndolo y las puertas abiertas en la Cámara siempre. Muchísimas gracias. Siguiente participación. Buenas tardes a todos. Yo soy el ingeniero Nanik Singh de Potencia Verde, miembro de la Cámara Solar, miembro del Sindicato de Industriales también de Panamá. Bueno, aquí he escuchado en el poco tiempo que
que participé, por acabar mucho tranque, varias afirmaciones, pero me preocupa mucho que aquí en Panamá, hasta donde yo sé y me corrigen, no existe ningún estudio que diga que en efecto que yo tenga paneles causa costos a otra persona. Eso, si existe, me lo enseña. Segundo, en efecto, los paneles solares, que yo tenga paneles, causan costos a la red, no lo dudo, pero causan también beneficios. Eso se ha cuantificado, hasta donde yo sé, no se ha cuantificado. Hay estudios que a mí me gusta mucho la historia y hay que analizar qué está pasando, qué ha pasado. En España ya vivieron esto, en California lo están viviendo, se han perdido miles de empleos a causa del net billing. ¿Por qué? Porque aquí no se ha evaluado y se están mostrando cifras, por lo que veo que dice Juan Andrés, de 60-40% de penetración, cosas que no van a pasar. Hay un estudio del Lawrence Berkeley Lab donde analizaron, creo que casi los 50 estados de Estados Unidos, y la proyección era que por el crecimiento de la demanda y las complicaciones que hay para introducir solar, sobre todo en países como Panamá, a la red, no vamos a pasar posiblemente de aquí a 10 años o más de 10% de penetración. Entonces, estamos como el cuco de que no, es que viene y eso te va a costar y eso te va a costar. Me recuerda un poco, como dije en la historia, un poco como el tiempo de los nazis con los judíos. Estaban, no, es que ellos son malos, es que te están haciendo, pero no hay evidencia, lo decían y entonces crearon esa situación y aquí yo no he visto evidencia que me constate que en efecto, porque aquí cuando teníamos el spot volando, esos 100 megas que teníamos de solar evitaban que subiéramos un escalón más del spot. Eso es un ahorro que producen los paneles solares. ¿Eso se ha cuantificado? Que yo sepa, no. ¿Qué otra cosa? Los contratos. Aquí habla mucho de proteger al usuario, al pobrecito que no tiene paneles solares. Y es un gaslighting, como dicen mis hijas, porque en realidad lo que me está subiendo la tarifa a mí, si yo mañana saco todos los paneles solares de la red, no son los paneles solares, son los contratos que tenemos, los contratos por demanda, contratos de plantas que nos cuestan millones todos los meses. Eso es lo que nos está costando. Y tuvimos un apagón y en el apagón nacional, lo dice el reporte del CND, las plantas de gas no subieron la loma para rescatarnos, como se suponía que nos iban a rescatar. En cambio, aquí deberíamos enfocarnos en baterías detrás del medidor, en sistemas de baterías, porque eventualmente, por lo que veo, y espero equivocarme, vamos a caer en un net billing, como están diciendo ustedes, pero no están dando una rama para uno agarrarse. Entonces, no existe regulación de batería que yo pueda decir, bueno, es que me están dando regulación de batería y va a pasar esto, aquello. No está. Entonces, nos estamos basando en temores, en que tal vez, en que el otro, y no, yo no he visto ningún estudio que fundamente lo que ustedes están diciendo de que en realidad mi costo supera los beneficios, cuando posiblemente es al revés. Y el estudio que les estoy mencionando, léanlo ustedes y los que están, los que puedan, de Lawrence Berkeley Lab, ahí dice, niveles de 10% para abajo, pelo para un gato, no hace nada. Y eso sin contar los beneficios de empleo que tenemos todas las empresas que estamos aquí en Panamá, beneficios de empleos técnicos, porque no es por desmeritar a otras profesiones, pero yo prefiero tener 10 ingenieros que 10 meseros. Y eso es lo que nosotros como empresas estamos haciendo, estamos creando plazas para ingenieros que van a ganar mejor. Y como le digo, todos estos estudios de California, de España, no mencionan temas socioeconómicos ni ambiental, que voy a respirar mejor aire, nada de eso. Y en Estados Unidos la curva, los picos son en la noche. Acá coinciden con la situación de calor de la demanda y ya cuando tenemos sol. Entonces posiblemente los beneficios sean hasta mayores. Entonces todo eso hay que considerarlo antes de decir que no, es que les está costando al otro. Si eso no está, o sea, hasta, como digo, me puedo estar equivocando, pero hasta donde yo no veo ese estudio, lo que me están diciendo no tiene respaldo técnico.
porque no es así. Yo estudié en Alemania. En Alemania, mucha gente al principio, cuando se hizo muchas cosas que se hicieron, decían eso, no, pero es que es malo y que va a pasar, se va a caer la red, y no ha pasado nada de eso. Ha habido problemas, se han superado, y muchos problemas es por falta de inversión de las distribuidoras, de las empresas de transmisión. Entonces tenemos que estar al nivel que requerimos tecnológico. Y si nos está faltando eso, entonces no echen la culpa a la generación distribuida. Tienen que estar viendo atención a otras cosas. Y el mismo estudio lo dice. Los reguladores gastan dinero y recursos en cosas que en realidad no van a traer beneficios a largo plazo a los clientes en cuanto a costo de su tarifa. Por el pueblo les digo, mañana quitan ese 3% de la red y no va a mover la aguja de cuánto yo estoy pagando de luz. Y una evidencia, lo que está pasando con ENSA. Estamos con la tarifa vieja que va a subir casi un tercio. ¿Y por qué va a subir? Por los solares no es. Va a subir por los contratos que van a entrar. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Gracias. Muchísimas gracias. No sé si la mesa quiera responder o pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Adelante. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera, la medición de la penetración de energía en la red. Hoy día quisiera que la SEP me contestara si la penetración se está midiendo en base a la energía inyectada o en base a la capacidad instalada. La capacidad instalada podría generar. Eso como primera pregunta. ¿Qué tal si respondemos esa primero para ir avanzando, ¿no? Bueno, el porcentaje de penetración, porque me está hablando del de energía directamente, se mide en base em, a la energía que se proyecta que pueden generar los paneles. Ok. Entonces, que la capacidad se calcula en base a la capacidad instalada, pero no hay ninguna forma de Utilizando medirla. la capacidad instalada. No se está midiendo. Se aproxima, no se mide directamente contra lo que Ok. tienen los paneles. por La decirlo así. afectación de los paneles a la red o de la generación distribuida a la red sería en base a lo que esa generación inyecta a la red, no a lo que se consume directamente en la. Ahora no estoy preguntando. Ahora No, estoy no, haciendo es un para comentario. responderle porque sí fue una Ah, pregunta. Lo ah. que está comentando ahí no es lo mismo que lo que tenemos ahorita, porque el estudio que hicieron los consultores se hizo modelando lo que inyectan los paneles a la red y lo que consumen los clientes, e inclusive el modelado de qué es lo que hubiera pasado si la planta no existiese. El porcentaje de penetración del que me estás conversando, que es el que usualmente publicamos en la página web que tenemos más o menos el 20 de cada mes, quito pongo un poco, sí se hace en base a eso, pero es para tener esa métrica. Ya el estudio es un poquito más detallado y más a nivel que, imagino que por ahí va la cosa. La inyección a la red de los paneles solares en base a los números que ustedes tienen publicados el año pasado no llegó al 1%. O sea que esa penetración ahorita mismo está inferior al 1% y yo tengo los números, tengo el Excel, se los voy a compartir para que lo vean. O sea, los números son de ustedes, nada más el análisis de esa generación. Entonces, yo quisiera o mi sugerencia sería que esa penetración de energía a la red sea medida en base a la energía que se inyecta, porque la energía que se consume dentro de la instalación es simple y sencillamente ahorro energético. Es como si el cliente hubiera instalado un aire más eficiente o deje de prender sus aires acondicionados. Es exactamente lo mismo. Entonces no se le puede dar a la eficiencia energética un costo para el generador. O sea que si la gente empieza a ahorrar energía, aquí el generador sube la tarifa, eso no es culpa de los que ahorran energía. Eso es culpa del mercado y de que la energía está cara, porque si alguien empieza a ahorrar es porque la energía está cara. Entonces, eso me lleva a la segunda pregunta. ¿En base a qué se justifica que si hay inyección de energía en la red, eso afecta los costos de los otros usuarios? Me imagino que es en base al contrato que se tiene actualmente de distribución y que hay que garantizarle algún tipo de seguridad jurídica a las distribuidoras en su modelo.
Muy bien, para responder la mesa principal. Adelante. No, es una cuestión muy simple, digamos. Respondo también anteriormente, nosotros hicimos el cálculo ese y definimos cuál es el valor que se deja de pagar y que hay que pagar. Esto es tan simple como si usted tiene, digamos, que recuperar 100 pesos, eso es, digamos, la regulación de los ingresos del operador de red, que eso va por otro camino y es un estándar, digamos, mundial, si se quiere. Hay un mecanismo por el cual se le definen cuáles son los ingresos que tiene que tener el operador. Son ingresos eficientes, se lo aprieta en OPEX, se lo aprieta en pérdidas, se hace digamos, una revisión tarifaria en donde todos esos componentes de los ingresos del operador se definen. ¿Bien? Una vez definidos esos ingresos hay que recuperar. ¿Y cómo es la tarifa? Esencialmente, quedémonos en los usuarios BTS, que por ahí es lo más simple. Los otros usuarios tienen potencia, la potencia tiene otras particularidades. Se define el dinero que tiene que recuperar el operador de red y se lo divide por la energía. Estamos hablando de los costos. Para cuestión de orden, vamos a terminar de responder aquí al caballero, después viene el ingeniero Dani, y yo creo que usted levanta la mano. O sea, Y después por acá. Vamos a responder primero acá, por favor. Muchas gracias. Estamos hablando de los costos de operar, mantener y el sistema de distribución, digamos. Esos costos son como los costos que tienen ustedes cuando hacen sus ingresos. Sí, correcto. Es lo mismo, o sea, los ingresos que ustedes tienen son los ingresos que tiene el distribuidor y que necesita para que el sistema funcione. Y en base Sí. le entiendo, o sea, lo hizo a nivel mundial. Entonces, si yo esa calculo comparativa... si yo calculo una tarifa con una energía X, ¿saben? Yo calculo ese ingreso, lo divido por una energía X, voy a tener una tarifa. Si la energía esa se reduce, la tarifa inmediatamente sube. De acuerdo. Sí. Teniendo una cantidad constante de nuevos clientes para la misma estructura. La misma casa era un edificio de 260 familias. Sí. Donde había un supermercado de color para construir centro comercial. Sí, yo no voy a defender a... Está bien. Está perfecto. No, pero no estamos diciendo de... Para cuestión de orden, si me permite, vamos a terminar para culminar la pregunta del caballero. Entonces que lo que usted me dice es que se está basando en un modelo de negocio general en cuanto a los márgenes que se deben tener como empresa distribuidora. O sea, ahora, no lo estamos haciendo nosotros, está la ley. Bueno, hay una ley, un reglamento que dice cómo se definen los ingresos del operador. Yo no voy a defender las empresas distribuidoras, pero si yo tengo una casa y de repente tengo un edificio, el cable que tenía antes no me sirve más, porque el cable que tenía era para alimentar una casa. Entonces, bueno, entonces se está definiendo en base a la seguridad jurídica que tienen que tener las distribuidoras. Son las reglas, digamos. Sí, bueno. Y la seguridad jurídica que deben tener los clientes nuestros, que no tienen otra manera, que no tienen distribuidoras que son monopolios y que no tienen otra manera, son nuestros clientes, de buscar alternativas a las tarifas. Hoy en día la única manera que tienen es con generación distribuida. Muy bien. La seguridad jurídica de las empresas instaladoras. Pero ¿Cómo se está viendo eso? Es lo mismo que cuando a las distribuidoras le han cambiado parte de los métodos en que se le calcula la remuneración. Eso es parte del juego, digamos. No es que la distribuidora o la regulación no ha evolucionado. La regulación de la distribución ha ido evolucionando y ha tenido ajustes que, digamos, con esa óptica también la distribuidora podría haber dicho la seguridad jurídica. Y bueno, es parte de las reglas del juego, digamos. No, en conclusión, yo concluyo que ustedes han hecho el cálculo basándose el cálculo de afectación que dicen que le sube la tarifa a los otros usuarios, basándose en cuidarle los intereses a las distribuidoras, no al usuario. No, a los otros usuarios.
Usted no le está cuidando el interés a los usuarios. A los otros usuarios, los que no tienen Porque es que generación a los distribuida. otros usuarios les sigue subiendo la tarifa y no es por la generación distribuida. No, pero son dos cosas distintas, digamos. O sea, no pongamos la dinámica de precio del mercado de generación con una situación estática que es, tengo un dinero que recuperar y lo recupero con un mercado, lo recupero con medio mercado. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Ahora, si nosotros nos queda claro. Yo en realidad estoy claro. No me puedo hacer cargo del aumento de los Vamos a pasar por cuestión de orden a la siguiente pregunta. Por favor, una pregunta Sí. por persona. Una Bueno. pregunta por persona. Primero, no me han contestado la pregunta anterior de dónde están los estudios, los datos que dice que en efecto los costos superan a los beneficios. No lo han contestado. Sí es importante otros elementos del mercado, porque cuando el mercado spot estaba en $400 y 100 megas de solar evitaban que subiera ese escalón de 100 megas, eso es un ahorro para el sistema. Eso hay que valorarlo. Eso alguien se benefició con eso. Y si las distribuidoras no estaban contratadas, se benefició el usuario final. ¿Eso ustedes lo están contemplando? Entiendo que no, porque nada más están viendo costos y haciendo una bola de nieve de costos y no estamos viendo los beneficios. Lo que mencionó Camilo es muy importante al principio de la eficiencia energética. Aquí hay muchas construcciones verticales y aunque yo tenga una urbanización, en esa urbanización tal vez hay 100 casas y 10 van a instalar paneles solares, o si nos vamos con los porcentajes, 3 casas van a instalar paneles solares. Pero todas las 100 casas tienen la posibilidad de cambiar luces LED, aires acondicionados, etcétera, todo inverter. ¿Y qué causa eso? Que mi transformador que yo puse, que enterré esa plata en ese sitio, que tiene un costo para el sistema, que cobra la distribuidora, ahora entonces va a ser un transformador que se va a tener un uso menos eficiente, pero costó y se puso, y ahora lo va a tener al 50% o tal vez menos. Entonces ese transformador que me está costando, la reducción no fue por los paneles, fue por eficiencia energética. Entonces también vamos a llegar a un punto que entonces, porque instalo aires, inverter, entonces me van a decir, instalaste inverter, venga el tanganazo. O sea, no. Muy bien. Cargo por uso de red, por eso. Para responder, y creo que por acá alguien me había levantado la mano, no sé si recuerdo haber visto. Aquí, por favor, pasamos el micrófono Simplemente es muy corto. y respondemos digamos. acá. La eficiencia Aquí está, energética es una cuestión estructural. Digamos, ¿no? Una vez que yo invertí en un aire acondicionado inverter, ese aire acondicionado inverter baja su consumo de manera permanente. Es firme, si se quiere, esa capacidad reducida. La generación distribuida, por supuesto, la generación distribuida, pero no estamos hablando de cuando consume, no cuando no está. Estamos hablando de cuando consume, ahí uno ve el efecto de la eficiencia. Lo que quiero decir es que es estructural. Yo, si tengo un aire ineficiente, cada vez que lo prendo voy a consumir X. Si lo cambio por un aire eficiente, cada vez que lo prenda voy a consumir menos que X. Cada vez que lo prenda voy a consumir menos que X. ¿Está bien? En cambio, la particularidad que tiene la generación distribuida, y no es algo que, digamos, esté diciendo yo, no tiene capacidad firme, entonces se nubla, baja la producción. No la tiene. No, pero no. Pero aquí en Panamá todos tienen storage. Aquí en Panamá todos tienen. Yo no creo que esté. Bueno. Recordamos al foro, a los que están participando de este foro, que todos los comentarios, todos van a estar disponibles para que ustedes puedan participar, emitir cualquier criterio más ampliado, con gráficos, con estadística. Ustedes pueden documentar la información. Vamos, siguiente pregunta. Sí, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sergio Inestrosa de ENSA, una de las distribuidoras. Para ser muy breve, ENSA es pro el tema de autoconsumo y que se desarrolle en Panamá. Y es pro de net billing porque lo visualizamos simplemente es como transparentar los costos de cada servicio. Y como dicen los compañeros de la Cámara Solar o relacionados, si genera beneficios, que vía net billing se transparente y se reconozca, pero que sean transparentes. Net metering lo que hace es, de una forma interna, que nadie se da cuenta, se están reconociendo unos beneficios, esos beneficios que ustedes mencionan. Net billing es un modelo que, si se cuantifican, permite establecer
de quién está pagándole a quién, cuánto y por qué. Es la invitación desde nosotros. Pero volviendo al foro y la intención del foro, sí me queda una pregunta en términos del objetivo inicial de la consultoría, que el objetivo inicial era muy específico en términos de límites, pero al ver la conclusión sobre límites puntualmente, pues yo quedé como en un gris, porque dice literalmente no establecer límites estrictos. Les soy honesto, no me queda muy claro si eso es un no establecer límites pero con una metodología distinta y cuál es la recomendada, o cuál es, porque el no estrictos es como un gris que no se sabe claramente en términos de límites que se le está recomendando a la SEP, entendiendo que todas estas conversaciones y argumentaciones no son de cara al consultor, será de cara a la SEP y cambios regulatorios que tendremos otros espacios y otras instancias. Pero de cara a la consultoría puntualmente, esta conclusión no me da claridad de cuál finalmente es la recomendación en términos de tener, no tener y cómo establecer los límites en Panamá. Gracias. Muy bien, para responder en la mesa. ¿Alguien más para entonces aperturar unas 3 preguntas más para dar por concluido este foro en la tarde de hoy? ¿Alguien que levante la mano para ir organizándonos? 3 preguntas más después de esta. Vamos a responder esta primero y damos 3 preguntas más. Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es que, o sea, un único límite, digamos, para aplicar a todo el sistema no tiene sentido, digamos, ¿no? Va a haber porciones de la red que van a tener mucha capacidad de, digamos, incorporar generación distribuida y otras que van a tener muy poca. Por ejemplo, un circuito urbano, digamos, con conductores de mucha capacidad, con mucha potencia de cortocircuito en cabecera. Ese es un circuito que seguramente corto, seguramente va a poder tener capacidad de, digamos, hacer hosting de generación distribuida mucho mayor que tal vez un circuito rural con, digamos, una subestación baja potencia de cortocircuito, circuitos largos de baja sección de conductor. Entonces, un único valor no funciona. Lo que nosotros estamos proponiendo es establecer, como, bueno, como básicamente hacen muchos países en la región, un procedimiento de conexión, digamos, ¿no? En donde se hace primero una evaluación, si se quiere, que se denomina simplificada, en donde se evalúan una serie de cuestiones que son relativamente simples. Por ejemplo, si mañana quiere venir un usuario a conectar un panel o un inversor con un panel de 3 kilowatts en una red que no tiene nada, bueno, eso debería pasar por un check y decir, ok, conéctese sin mayor problema. Luego se suele incorporar una revisión complementaria en el medio, que si se incumple alguna de las condiciones iniciales, se hace una revisión un poquito más detallada y ya personalizada en el equipo que se quiere instalar, su potencia, sus características y la red en donde se va a querer instalar. También es una especie de preguntas en donde si se contestan todas satisfactoriamente, se habilita la conexión, pero bueno, una vez que esas dos instancias, digamos, ya no se cumplen, entonces la idea es que se vaya a un estudio detallado, digamos, en donde se defina efectivamente si esa potencia se puede conectar, y qué problemas podría llegar a ocasionar a la red y cuáles serían las soluciones, o eventualmente definir en las condiciones actuales de la red, cuál es la máxima potencia que se podría conectar en el punto en el que el usuario la está requiriendo. Esa sería un poco la idea. Muy bien, a partir de este momento damos la oportunidad a las últimas 3 preguntas. Creo que ya están seleccionadas las personas. Me levantan la mano nada más para estar claro. La joven aquí, caballero aquí y ahí. Con esa última pregunta vamos a dar por concluido el foro, no sin antes invitarle a participar de los comentarios. El ingeniero Tomás hará pues la participación final para despedirnos. Adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes. Cindy Prieto de Seca Energy, también formo parte de la Cámara de Energía Solar. Me llama mucho la atención el comentario que salió en el diálogo que estamos teniendo, donde hablamos de seguridad jurídica. Muchas de las personas que tienen instalados los paneles solares en su techo están tranquilos porque sienten que están haciendo una inversión segura. Confían en nosotros como sus instaladores, pero confían en las autoridades para ellos tener paz mental de lo que están haciendo y donde están poniendo su dinero, lo están haciendo bien. El lograr que las personas entraran o se animaran a experimentar con este tipo de tecnologías no ha sido un trabajo fácil. Y lo venimos haciendo nosotros desde hace más de 10 años que arrancamos, o desde donde está el 2013, que está la ley 37. Ha sido un trabajo bien difícil, arduo, de que la gente entienda de que los paneles solares no son del futuro, son del presente hace 10 años.
y seguir manteniendo una infraestructura que funciona con una tecnología no de hace 10 años, sino hace más de 40 años, no tiene sentido. Es mantener y retener el crecimiento de un país. Entonces, en aras de que las personas que han sido nuestros clientes y han hecho estas inversiones y que hemos logrado que los bancos les den dinero, porque hay personas que se adquieren compromisos para poder tener este tipo de desarrollo de proyectos en su casa, más allá de hablar de la seguridad jurídica de nosotros como empresas instaladoras de paneles solares, mi preocupación o mi comentario viene a la seguridad jurídica de estas personas que han confiado en las autoridades para saber, porque una de las cosas que nosotros decimos, y creo que todos los que estamos en este gremio, es que la ley de autoconsumo de Panamá es muy robusta, es estable, porque esa pregunta o esa incertidumbre de los clientes es constante. ¿Cuándo nos van a poner el impuesto al sol? Esto no es nuevo. Esto nos pasó hace 5 o 4 años que salió, 5 años, que salió el tema del impuesto al sol. Y lo trataron de implementar inmediatamente cuando en otros países donde operaban las mismas distribuidoras lo habían revocado porque mató la industria. Entonces, tener presente, una vez salgan las conclusiones de este estudio, tener presente de que la seguridad jurídica es de las personas que hacen las inversiones, de las personas que estamos en el gremio, pero el cliente final es el objetivo y la tranquilidad del cliente final. Muchísimas Ese era el gracias. comentario. Sí, al respecto, Y ya, por eso hemos esta es perdón, para ordenar las preguntas. La joven, venían 2 preguntas más, con eso concluíamos. Los comentarios adicionales pueden hacerlo a través de la página web. Y el ingeniero Tomás para concluir pues el foro de hoy. Sí. Para responder aquí a la... Sí, a la- solo para responder, en la presentación estaba, lo que nosotros hemos propuesto en ese sentido es que se define un proceso de transición, justamente para que no haya afectación a esos usuarios. Muy bien, para responder. La propuesta como es esa, respecto a los límites, es la que comenté, es un procedimiento, como tiene Chile, como tiene Estados Unidos, como tienen prácticamente todos los países que han tenido un desarrollo importante de generación distribuida, han ido a esquemas de ese tipo. Y con respecto a la seguridad jurídica, justamente es planificar una transición en donde quienes ya han entrado en un proceso digamos, de net metering no se los afecte, digamos, con el cambio de esta ley. No se lo afecte inmediatamente, obviamente después de un plazo determinado, cuando uno entiende que la inversión ya está paga, ya está ahí, posiblemente se vaya a un esquema en donde tenga que migrar al net billing. No lo defino yo, digamos, ni tampoco está definido al momento. De manera general y de caras a lo que nos indique el consultor y las recomendaciones que nos ha dado, a fin de cuentas, todos los cambios a los procedimientos, y ustedes lo han visto porque lo han visto bastante siempre en nuestra parte y en base a el caminar o el sentir que nos tiene la licenciada Selmar, todo va a ser transparente. En el momento en el que vayamos a hacer alguna recomendación para un cambio al procedimiento, va a haber una consulta pública. O sea, este es el foro, el cierre de este foro informativo, no va a ser el final del procedimiento de autoconsumo porque eventualmente hay que modificarlo, ya sea para hacer más expedito el tema de las conexiones, que es una cosa que entiendo que ustedes encuentran bastante interesante, ya sea para el tema de ver un tema de límite de porcentaje que vaya más consono con la tipología del circuito, que evite, como quien dice, llegar a límites técnicos tan problemáticos, por decirlo así. Indiferentemente de lo que se vaya a hacer a través de indiferentemente de las recomendaciones que don el consultor que ha trabajado, disculpa, que ha trabajado con nosotros todo este tiempo, va a haber una consulta transparente para que vean todo lo que nosotros consideramos. Y en ese punto del partido también vamos a hacer una solicitud de información. Si ustedes consideran que esto no es óptimo o apto para poder hacer el cambio, nos pueden traer los estudios o lo que ustedes consideren. Si tienen el tema de lo de Berkeley, lo pueden traer. Bueno, sí, o sea, hay una apertura de recibir esto y de vuelta. Si ustedes nos entregan información, vemos y analizamos y digamos, bueno, en verdad lo que estoy viendo aquí, veo que me cambia un poco la idea, el procedimiento de autoconsumo, la modificación va a cambiar, porque a fin de cuentas, si bien es cierto, eh, siempre tratamos de tener las reglas de juego transparentes, nuestra posición final siempre es como autoridad reguladora velar por los clientes en completo y en todo.
de vuelta, ustedes entiendo que también tienen lo mismo. Ustedes quieren velar por los clientes y la gente con la que ustedes están operando y demás. Así que creo que en ese sentido estamos viendo ese mismo norte. Entonces creo que por lo menos en tema de ese mismo norte es eso. Para aquellos que hoy en día no tienen partner con esto que quieren proponer, van a tener la oportunidad de que, como ustedes dicen, el pobre que no tiene, están buscando esa oportunidad de esta persona, porque aquí muchos están comprando un panel, dos paneles, para hacer instalaciones pequeñas, para usarlas como eficiencia energética, y todo esto que están votando no se está dando los beneficios netos que votan. Sin votar por su económico, empleo, etcétera, solamente beneficios porque no me contestaron lo del impuesto, que es un beneficio para el usuario, para el costo de la. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas que estaban pendientes aquí, el caballero, y después usted. Sí. Buenas tardes, Jesús González, igual de la Cámara Solar, director ejecutivo. Yo tengo una pregunta textualmente de la etapa 2 que ustedes recomiendan en la parte económica. Hablan de inversiones producto de la penetración de la generación distribuida, ¿no? Generalmente los usuarios finales también invierten en algún cambio transformador debido a la generación distribuida. Entonces yo no veo claro la parte de inversiones producto de la generación distribuida que afecte al tema de inversiones de la distribuidora si lo está pagando el usuario final, ¿no? Si nos pueden comparecer directamente la lista de los insumos que están adelantando en tiempo de inversión que están siendo afectados, ¿no? Que si nos pueden pasar una lista de insumos de cuáles son los adelantos en inversiones a la red, ¿no? Generalmente el usuario final también está colocando inversión por conectarse, ¿no? Y adicional a esto, si tomaron en cuenta los lineamientos de la línea de transición energética del país, que fue publicada hace 2 años, en especialmente la Estrategia Nacional de Generación Distribuida, que está publicada ante Gaceta Oficial, que indica las líneas exclusivas de cómo va a trabajar Panamá el 2050, que busca una disminución en gran manera de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que nosotros hoy día estamos aportando a la red y bajando ese consumo para que Panamá hoy día sea carbono negativo. ¿Ok? Entonces, eso quería dejarlo sustentado, porque hay estudios, como dicen ustedes, y están publicados por Gaceta Oficial, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto y los más de 11,000 nuevos puestos de trabajo que se tienen estipulados en esta Estrategia Nacional de Generación Distribuida, ¿no? Entonces, solo eso. Muy bien, excelente su participación. Si la mesa principal desea responder, y vamos a darle el micrófono a la última persona que va a hacer la pregunta de esta tarde, la última pregunta. No, solamente en lo que nosotros vimos es que efectivamente uno ve cierto nivel de retraso de inversión. Esa es la conclusión. Eventualmente, en algunas de las simulaciones particulares que hemos hecho, en algunos ramales de muy baja capacidad, en donde se simuló una determinada cantidad de generación distribuida, bueno, ese tramo de red, en algunas simulaciones con alta penetración, lo que se encontró es que había sobrecarga y eventualmente ese conductor había que reemplazarlo antes de tiempo. Pero eso como una cuestión puntual. En general, lo que nosotros hemos dicho que hay retraso de inversiones. Y ese retraso de inversiones depende de un montón de factores, como ha mencionado Pablo. Eso es básicamente lo. Tal vez hay un error de interpretación, digamos.
Sí, en realidad eso es como parte de del segundo punto de conclusión, porque el primer punto de esa conclusión lo que menciona es el comportamiento general de la penetración de generación distribuida en la red, y es que se produce un diferimiento o un atraso en el tiempo de inversiones. Después, como segundo punto de esa conclusión, lo que se especifica es que en algunos escenarios analizados, tal como comentaba Leandro, en algunos puntos específicos de algunos circuitos con algún ramal o en alguna derivación, con un circuito, un conductor de baja sección y que a su vez también se simuló en ese punto un nivel, si se quiere, elevado de penetración de generación distribuida, bueno, en esos casos se observaba un comportamiento contrario, es decir, un adelanto en las inversiones. Pero eso, o sea, a nivel general, incluso como se presentó en la tabla completa, se menciona que hay una disminución en el porcentaje de carga de las redes y promedio, ¿no? Y a la vez hay una disminución en el tiempo, o sea, un atraso justamente en el tiempo de las inversiones. Eso está especificado. Es algo eventual, nada más. Bien, sí, por supuesto, en la medida por supuesto que en la medida que la inversión la haga el usuario, no es una inversión digamos que uno le pueda imputar a la problemática. Estamos hablando de un tramo de red, básicamente. Nosotros lo que hemos... La simulación perfecta no existe. Digamos, siempre toda simulación implica una simplificación. Está bien. Muy bien. Sí, así efectivamente Es muy tenemos, simple la cuenta que hacemos, ¿no? Es muy tenemos abierto y vamos a tener habilitado el mismo correo electrónico para que faciliten toda la información que usted piensen que la SED debe tener del lado de acá para analizarla con mucho gusto. Vamos a estar atentos a escuchar la última pregunta de este foro. El caballero, por favor. Bueno, Manuel Jiménez de la Cámara Solar, me sumo a la petición de si nos pueden hacer llegar cómo hicieron el cálculo de afectación por escrito, lo queremos, no una explicación, para nosotros analizarlo y si nos permiten aportarle. Mi pregunta y preocupación va en el caso que ustedes comentan de no tener un límite de penetración, sino más bien evaluarlo caso a caso, entendiendo que van a proponer que ciertos límites bajos no tengan esa evaluación, que nos mejoraría mucho la penetración en el sector residencial. Sin embargo, hay una preocupación, si ustedes en las recomendaciones que van a hacer van a colocar quién va a ser el ente que evalúe esa penetración, porque lo que tenemos ahora, que es una evaluación, digamos, hasta el transformador de distribución, demoramos para obtener la permisología 8 meses, porque todos los que están en la cadena de permisología incumplen con lo que dice el procedimiento de autoconsumo, empezando por esta discusión que la hemos debido tener hace 5 años, cuando el mismo procedimiento dice que desde 2017, en el 2020, es que deberíamos evaluar el porcentaje de penetración, y estamos en el 2025 y todavía se está discutiendo. O sea que ya hay una gran afectación a todos, porque aunque algunos no lo tomen como, bueno, pero es que ahorita que estamos llegando, tenemos clientes que ante esta incertidumbre que genera estar llegando al límite de penetración, dice, no, yo voy a esperar qué hace el gobierno con esto. Entonces sí nos afecta. Por más que, digamos, pero tú igual estás instalando, hay clientes que no le estamos instalando simplemente porque escuchan de esto, escuchan que estamos llegando al límite y dicen, yo voy a esperar a ver qué pasa. Entonces me gustaría saber si ustedes están recomendando quién va a ser el juez de esos circuitos y decir, aquí ya no se puede, porque nos preocupa tener el caso Costa Rica en Panamá. Todos sabemos qué está pasando con Costa Rica y nos preocupa que eso ocurra. Y lo más grave de todo, ante el net billing, ustedes están pensando, creo que sería la SEP, que esto sea retroactivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la última pregunta de la tarde de hoy para responder la mesa principal, si desean darle respuesta. Para la primera parte de la pregunta que se refería que si era retroactivo, de igual manera, como le dije, estamos a la espera de lo que nos indique el consultor para poder ver cómo vamos a hacer la modificación. Y como le dijimos, esto va a ser
un procedimiento transparente, así que van a ver qué es lo que queda al final. De igual manera, en temas a lo conversado con Leandro y Pablo, de vuelta, aquí no me dejan echarles cuento, estamos aquí enfrente, una idea a flotar, y de igual manera, si tienen otras, bienvenidas sean, ¿no? Una idea a flotar es que se permita a partir de un periodo de tiempo, o sea, una vez que entre la regulación nueva y se esté viendo el tema del net billing, la gente que tenía dicho esquema de net metering, se les dé un periodo adicional de tiempo para poder que puedan asegurarse un tema de retorno de inversión, para poder que ya después puedan entrar al siguiente, al escalón, como quien dice, de net billing y estén normalizados con el resto de los clientes. A fin de cuentas, lo que les estoy comentando ahorita está todavía en periodo de análisis, es parte de lo que el consultor nos va a indicar a nosotros y va a ser, y la versión final que la SEP considere que es la correcta para el tema de la regulación y demás, tomando en cuenta todas las aristas, va a ser la que se presenta a través de, de la consulta pública. La otra parte de la pregunta. Ah, ok, sí, disculpa, lo del juez. Sí, el tema con eso es que lo que queremos hacer es, porque entendemos que hay una cierta falencia en el tema de la tramitología, alguna puede ser por tema de la empresa, alguna puede ser por tema de otros agentes, no creo que sea necesario hacer comentarios más allá de ello, pero lo que se quiere hacer es hacer una tramitología de manera que sea como quien dice un listado, de forma de que no haya necesidad de hacer un tipo de juicio encima de lo que está. ¿A qué me refiero con esto? Como dijo que hay otros países que tienen una cosa llamada fast track. Yo reviso, bueno, cuánto tiene el circuito, cuánto hay instalado, todo está bien, check, el cliente se conecta y ya nada más queda hacer algunos tipos de ajuste extra. Otro es, bueno, estamos viendo que en este circuito hay más o menos esto, hay que tomar esto en cuenta o sea, dejarlo de manera que sea un procedimiento casi a nivel de checklist y donde haya una diferencia, donde el cliente o el instalador o quien sea el interesado vea que hay un problema, se pueda decir, oye, aquí el procedimiento dice esto, esto y esto. Y de vuelta, como dice el bien el procedimiento y como hemos visto que han emitido las cartas ahorita cuando nos hacen consultas de temas de la Cámara Panameña Solar y de clientes particulares y demás, nosotros agarramos y si vemos una falencia, un problema, hacemos la investigación y enviamos respuesta. Porque ya nos han llegado casos así en donde nos hemos visto que, bueno, haciendo la investigación y vimos demás, nos hemos dado cuenta que en este punto el cliente se ponía a conectar. Y hemos hecho la respuesta en vista de toda esta información. Consideramos que sí hay capacidad instalada para que el cliente se conecte y demás. Entonces, es un checklist para que no haya que hacer algún tipo de juicio, sino que tú sigues el procedimiento y está todo bien. Si hay un problema que de vuelta ustedes consideran que, hey, tú no seguiste este punto, aquí faltó algo, nos lo traen a nosotros como ACEP, como el que dirime, disculpe, entre las partes, y ya nosotros podemos ver qué está pasando, si está bien, está mal o ocurrió algo. A fin de cuentas, queremos que sea lo más, no sé si la palabra es mecánico posible, que no haya que sentarse a evaluar tanta cosa, sino que podamos intentar que los clientes que tienen autoconsumo y que no va a generar mayor tipo de afectación en el punto donde se está conectado, se puedan conectar rápido, porque es lo que entiendo que ustedes quieren también. Disculpe. Lo menos subjetivo posible. Y de igual manera sí quiero recalcar esto porque creo que lo he dicho varias veces, pero vale la pena decirlo nuevamente. Nosotros vamos a hacer este procedimiento que estemos haciendo, lo más probable es que esté incluido dentro del procedimiento de autoconsumo, va a estar en consulta pública. O sea que no va a haber ninguna sorpresa de que, oye, me agregaste esto, que me pusiste un paso adicional. No. Este va a ser nuestro procedimiento, coméntenos. ¿Hay formas de mejorarlo? Díganos. ¿Hay formas de que consideren que este punto es extra y nos va a causar problemas? Díganoslo también. Nosotros aquí estamos abiertos a comentarios, a preguntas y demás, y creo que la apertura en la que hemos tenido en este foro, tomando en cuenta todos los comentarios que nos han brindado y los que nos brindarán en el momento que emitan los comentarios, que voy a tomar unos 5 minutos adicionales para cerrar el tema del foro aquí, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta y comentario. Solamente quiero que siempre quede eso así porque la ACEP, o por lo menos el camino de la ACEP que tiene ahorita es muy puertas abiertas. Ustedes quieren venir, conversar, hablar, lo que sea, se hace. Quieren que se les evalúe un tema, nos envían una nota, nosotros lo analizamos. Y con esto me voy a aprovechar para también dar un poquito más del tema del cierre, que creo que ya habíamos llegado a la tercera pregunta, ¿no? Ya estamos por concluir. Usted puede dar las palabras para el cierre de este foro a partir de este momento, ingeniero Tomás. Sí, de vuelta, agradezco a todos los que han venido. Entiendo que hemos tenido algunas diferencias de concepto, algunas diferencias de opiniones, que a fin de cuentas creo que es lo que estimula el crecimiento tanto intelectual como regulatorio aquí en Panamá. Si todos pensáramos lo mismo, creo que no vamos a ir a ningún lado. Así que creo que hay que ver de todos los puntos, ¿cómo se dice? Las aristas y diferentes temas, tomando en cuenta que siempre, no crean que no siempre se les considera a todos con todos sus comentarios. Aperturo nuevamente el punto de que esta consultoría va a mantenerse abierta en el sentido de la recepción de comentarios a partir del lunes, creo que es el lunes 25, me parece.
hasta hasta 2 semanas, es decir, el viernes que le sigue, va a mantenerse abierta, vamos a recibir los comentarios exactamente igual como hemos hecho en foros anteriores. Todos estos comentarios van a ser trasladados al consultor para que los tomen en cuenta y de vuelta, todo esto es insumos para el consultor y posteriormente lo que estemos hablando de los cambios ya finales al procedimiento en sí, va a ser un proceso aparte que va a ser una, una, una consulta pública para la modificación del procedimiento. Así que no crean que esto queda aquí, el último que nos envían es el último que queda, no, queda un pedazo, una parte más grande que viene a ser ya la misma modificación, nuestras propuestas, ya serían las propuestas puntualmente de la SEP, tomando en cuenta lo que nos indique el consultor, tomando en cuenta lo que nos indiquen las otras informaciones que ustedes nos han hecho llegar, etcétera. Así que todo eso tomando en cuenta va a ser la presentación de una propuesta final y en esa propuesta si consideran que se puede mejorar, consideran que algo no va, por favor nos la hacen llegar en el momento a través de las vías de recepción correspondientes. Así que nada más era para concluir eso. Agradezco mucho que hayan venido y cualquier cosa siempre estamos aquí disponibles a cualquier comentario y cualquier consulta. Muy bien, y de esta manera terminamos el tercer foro, consultoría para la determinación del porcentaje aceptable para la penetración de energía limpia en Panamá. A todos ustedes, muy buenas tardes.